Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Una escena dura aparece en el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma. Unos fariseos ponen delante de Jesús nada menos que a una prostituta. A estos les dirá: no pongáis en el paredón a las víctimas de vuestros divertimentos. No queráis lavar vuestra culpabilidad con quienes mancilléis la inocencia mutua. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a la mujer le dirá a su vez: no juegues con tu fidelidad ni con la ajena, porque eso es trampear con tu felicidad y la de los otros. Pero tú anda y en adelante no peques más. A los fariseos y a la mujer les dijo estas cosas. La última palabra no la tuvieron los fariseos hipócritas ni la mujer equivocada, sino Jesús, portador y portavoz de la misericordia del Padre. Y como quizás también nosotros participamos en alguna medida de la actitud de los fariseos y de la mujer, por eso en la recta final de esta Cuaresma necesitamos escuchar esta palabra más grande que nuestro pecado, para que la última palabra no la tengan ni nuestras hipocresías ni nuestros errores, sino aquel que dijo: levántate, anda y no peques más. Desde el perdón de Dios, ofrecerlo a cuantos nos ofendan es lo que pedimos cada día al rezar el Padre Nuestro. Buen final de Cuaresma, queridos amigos y hermanos.